Apreciados amigos y hermanas, qué placer estar con ustedes para compartir de la palabra de Dios y responder a sus inquietudes, sus preguntas que nos envían semana tras semana. Quiero agradecerles porque esas preguntas nos hacen estudiar también la palabra de Dios y nos permiten también poder llegar a conclusiones o respuestas que vemos en la palabra como algo inspirador, algo importante, y por eso invitamos a continuar escribiéndonos y enviando sus preguntas a la siguiente dirección, que es tv@sumtv.org. Esa dirección pueden ustedes mantenerla, guardarla y continuar enviando sus preguntas para poder entonces contestarlas de acuerdo al orden que nos envían. Tengo el privilegio de estar junto al pastor Esteban Bor en esta ocasión y voy a pedir al pastor que nos dirija en oración para luego poder abrir este programa con las preguntas que nos llegaron. Oremos. Padre Celestial, en este programa procuramos responder preguntas conforme al estudio que hacemos con la ayuda de tu Santo Espíritu. Amén. Pedimos que al transmitir este programa, que podamos contestar estas preguntas de una forma correcta, bíblicamente, conforme al espíritu de profecía. Te ruego, Señor, que bendigas a todos los que están viendo el programa, que pueda ser de beneficio espiritual para sus vidas. Gracias te damos por el privilegio de la oración, para que ilumines nuestras mentes, porque te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo nuestro Salvador. Amén. 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 Muy bien, pastor. Tenemos una pregunta que nos llega desde el país de Paraguay, el país guaraní, y nos dice la palabra de Dios, el hermano, acerca de la pregunta sobre la palabra de Dios, que dice allí Alejandro. Y dice: apreciamos mucho en casa este programa porque nos da la posibilidad de interactuar y aprender juntos. La pregunta es: ¿encontramos respaldo en la Biblia de que tenemos un ángel personal que nos acompaña siempre? Necesito despejar esa duda y muchas gracias. Así que la pregunta de Alejandro de Paraguay es sobre si hay evidencia bíblica sobre la idea de un ángel guardián, un ángel asignado a cada uno de nosotros. ¿Qué podemos decir, pastor, al respecto? Bueno, el texto más contundente, a mi parecer, es el que encontramos en Mateo 18:10. Correcto. Y luego tengo una cita del Espíritu de Profecía que también claramente indica de que se nos asigna un ángel desde que nacemos. Así es, del versículo 10 de Hechos, de Mateo 18, dice lo siguiente: mirad que no menosprecéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Así que está hablando de los pequeños, aún de los niños, y que ellos, sus ángeles, ven el rostro de Dios siempre en los cielos, ¿no? Por implicación, sus ángeles significa que son los ángeles de ellos. Claro. Porque es posesivo. Por supuesto. Ahora, la cita que quiero leer del Espíritu de Profecía la encontramos en el libro La Educación, un libro espectacularmente bueno. Cuando yo enseñé teología en Colombia, enseñé una clase varios años que se titulaba La Educación Cristiana. Amén. Esta cita se encuentra en el libro La Educación y ahora lo estoy leyendo no de la versión electrónica, sino de la versión, el libro rojo. Dice así en la página 294 a la 295. Todo redimido comprenderá la obra de los ángeles en su propia vida. ¿Qué sensación le producirá conversar con el ángel Así es. que fue su guardián desde el primer momento, que vigiló sus pasos y cubrió su cabeza en el día de peligro, que estuvo con él en el valle de la sombra de muerte, que señaló su lugar de descanso, que fue el primero en saludarle en la mañana de la resurrección? Qué hermoso. Y conocer por medio de la historia de la interposición divina en la vida individual, de la cooperación celestial en todo trabajo en favor de la humanidad. Creo que ese pasaje es explícito de que tenemos un ángel desde nuestro nacimiento hasta la resurrección, si es que morimos antes de que Cristo venga. Amén, pastor. Creo que esa es una muy buena pregunta y también nos recordemos el pasaje que se encuentra en Salmos
34:7, donde menciona así la palabra de Dios, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Es decir, de una forma la palabra de Dios da a entender de que hay un ángel que está asignado alrededor de aquellos que temen a Dios, que están respetando su palabra y que siguen sus consejos, ¿no? Y tienen ese ángel que los protege. Pero la pluma inspirada nos afirma aún más y con detalle habla de la obra que estos ángeles hacen por nosotros. Y pienso que en alguna experiencia quizás hemos visto, yo puedo dar testimonio de mi propia experiencia. Yo he visto la mano de Dios a través de que seguramente un ángel, porque no hay otra forma de explicarlo, en preservar mi vida o ayudarme en momentos que no he visto sino esa mano de Dios. Entonces yo creo que de alguna forma esto es una evidencia y cada persona que conoce a Dios quizás va en algún momento ver ese poder del Señor a través de su ángel guardando de nuestras vidas del peligro, ¿no? Pero interesante. Yo tuve una experiencia Sí. que tal vez puedo contar. Claro. Yo estaba estudiando en la Universidad de Andrews y la hermana de mi esposa, Rebeca, quien murió hace algunos años, con los 2 hijos íbamos en el carro de Benton Harbor, una ciudad que queda cerca, Sí. hacia el sur, a Berrien Springs, donde vivíamos. Me paré en una bomba de gasolina para echar gasolina al carro. Y en ese tiempo la carretera era de 2 vías, un canal de ida y otro canal de regreso. Más estrecha. Y yo me paré en este lado, me paré en la bomba de gasolina. Ujú. Y tú sabes que cuando uno va a salir a la carretera, uno mira hacia de donde viene el tráfico. Por supuesto. ¿Verdad? Uno no mira para el otro lado, sino que uno mira hacia donde viene el tráfico. Claro. Y cuando estaba a punto de salir, yo escuché una voz que no era la voz de ninguna persona allí en el carro, que dijo, ¡para! ¡Wow! Pues fue con tanta urgencia que pegué el freno. Y gracias a Dios que lo hice. Pues el Señor tenía un plan para mi vida. Amén. Cuando paré vi que venía un carro de la otra dirección pasando a otro carro. Wow. Que si yo me hubiera metido en ese canal, seguramente nos hubiera matado a todos. Es la única vez en mi vida que yo podría decir que yo creo que el ángel gritó para. Porque Wow. no era la voz de ninguna persona en el carro. Increíble. Así que ese era el ángel guardián. Yo tengo un ángel guardián. Absolutamente. He estado en muchos peligros, Sí. pero el Señor siempre ha estado conmigo a través del ángel. Amén, pastor. Amén. Y esa es la experiencia que todos de una forma tenemos. Y quizás en el cielo el Señor nos revele las miles de veces que tu ángel hizo ese acto de protegernos. Él tal vez nos cuente, nos diga, cuando estaban en esa situación, en circunstancia, yo hice esto para privarles de un peligro o algo por el estilo, ¿no? Así que, Amén. linda promesa de Dios. Bueno, continuamos la siguiente pregunta que nos llega a nosotros aquí. Esta pregunta que sigue, quiero asegurarme de que estoy en la pregunta correcta, nos viene de, no tenemos el nombre exactamente, pero nos dice lo siguiente. Desde Cuba nos envían la pregunta. Dice, desde Cuba me gustaría saber cómo los grandes dinosaurios, sobre todo los carnívoros, habrían podido convivir con los antediluvianos y sin devorarlos, sino por el contrario, siendo posiblemente hasta domesticados como se infiere de Patriarcas y Profetas, cuando dice que los impíos se ataban a estos grandes animales pensando escapar el diluvio que vino sobre la tierra, ¿no? Y por otra parte, ¿qué opinan del concepto de que la creación está detenida mientras se consuma totalmente la salvación y luego continuará después del juicio final post-milenio? Así que 2 preguntas tiene aquí nuestro amigo de Cuba. No nos dice quién es su nombre, pero la primera es sobre los dinosaurios, pastor. ¿Qué nos dice esta pregunta sobre los dinosaurios? Cómo él piensa que si existieron, si eran carnívoras y cómo se mantuvieron domesticados, por decirlo así. Bueno, la hermana White dice que antes del diluvio había animales muy poderosos, muy grandes, algunos de los cuales creó y otros que no creó, que fueron el resultado de la amalgamación. Así es. Es decir, cruces entre diferentes especies de animales. Yo creo que muchos de los tales llamados dinosaurios, como el tiranosaurio, que era salvaje, por lo menos según las películas de Hollywood, Claro. ¿no? Ese monstruo Dios no lo creó. Es demasiado grotesco
Claro. Cuando uno lo mira, la fisonomía, la fisiología de ese animal, tiene un cerebro chiquitico. Claro. O sea, era una máquina para devorar. Claro. Ese es uno de los animales que Dios no creó, que la hermana White dice que murieron en el diluvio. Ujú. Había otros animales muy grandes y muy poderosos que Dios creó, que Dios permitió que perecieran en el diluvio, porque el hombre no iba a poder defenderse de esos animales después del diluvio. Así que, habiendo dicho eso, no hay ninguna cita donde dice que algunos de esos dinosaurios fueron domesticados. Claro. Ahora, cuando dice que los hombres se montaron en los animales, porque los animales más grandes iban a correr más rápido a los lugares más altos, Claro. la hermana White afirma que no solamente los animales eran más grandes que hoy en día, Los hombres. los hombres también eran más Claro. grandes. Aquí tenemos una cita en el libro Patriarcas y Profetas que quiero leer. Se encuentra en Patriarcas y Profetas, página 104, de la edición de los libros rojos. Este se está desbaratando de tanto uso, pero mejor que se desbarate Amén. de uso De uso. que tenerlo, porque yo una vez visité a la casa de un hermano que tenía todos los libros del Espíritu de Profecía cubiertos de celofán, así nuevecitos todos. Y le dije, hermano, pues usted tiene todos estos libros con celofán. Dice, ay, sí, porque es que pues, si le quito el celofán se dañan. Entonces yo le dije, ¿de qué vale tener los libros ahí con celofán? Lo que tiene que hacer es quitarle el celofán y leerlos, estudiarlos. para que se pueda beneficiar. Claro. Pero esto dice en la página 104 lo siguiente. Vamos a empezar en la página 103. Pero sin la historia bíblica, la geología no puede probar nada. Los que razonan con tanta seguridad acerca de sus descubrimientos no tienen una noción adecuada del tamaño de los hombres, los animales y los árboles antediluvianos, ni de los grandes cambios que ocurrieron en aquel entonces. Los vestigios que se encuentran en la tierra dan evidencia de condiciones que en muchos respectos eran muy diferentes de los actuales. Pero el tiempo en que estas condiciones imperaron solo puede saberse mediante la Sagrada Escritura. En la historia del diluvio, la inspiración divina ha explicado lo que la geología sola jamás podría desentrañar. Claro. Así que la hermana White dice que hombres y animales eran muchísimo más grandes. Adán, la hermana White dice que Adán fue creado más que 2 veces más grande que los hombres comunes y corrientes de hoy en día. Correcto. Vivían hasta tener 900 y algo de años, es decir, tenían una vitalidad extraordinaria. Ella dice que los hombres tenían mentes fotográficas, todo lo fijaban en su memoria. Correcto. Y lo podían sacar de la memoria. Entonces, esta pregunta, ¿cómo podían convivir con los antediluvianos estos animales sin devorarlos? Y que si podían ser domesticados, pues yo creo que la hermana White responde a esas incógnitas. No hay nada en cuanto a domesticar a los dinosaurios. Claro. Ella dice que los animales más salvajes fueron destruidos en el diluvio porque el hombre ya no podía con ellos. De hecho, la sierva del Señor, como usted menciona, pastor, claro, tristemente, por lo menos la manera que yo he podido estudiar, no hay estas citas en español, notablemente, sino está Spiritual Gifts, volumen 3. Pero ella menciona allí que toda especie de animal que Dios creó, las especies que Dios creó, fueron preservadas en el arca. Pero las especies confusas, confused species, o sea, las especies de animales confusos que fueron un resultado de la amalgamación, como usted mencionó, de la amalgamación, esto fue lo que el Señor destruyó. Y los hombres cometieron ese pecado que fue el pecado culminante de su rebelión contra Dios. Esta unión de los diferentes tipos de animales, de crear unas nuevas subespecies, por decirlo así, que quizás probablemente son estos dinosaurios que hoy tenemos las evidencias en los huesos, ¿no? en los fósiles que se encuentran al respecto. Pero también tenemos que entender de que nosotros tenemos una percepción de estos animales muy limitada a la ciencia humana. Es decir, no hay evidencia de
de que la forma de estos animales es específicamente lo que se presenta en películas o en series o por el estilo. Es decir, estamos asumiendo algunos aspectos de estos Sí. animales en base a los huesos. Porque lo tenemos puros esqueletos. Exactamente, como digo, fósiles. Y posiblemente son algunos reptiles y cosas por el estilo, pero no podemos nosotros tomar nuestra imaginación torcida del hoy en día, en base a lo que la ciencia humana dice, como evidencia definitiva sobre estos animales. Así que creo que lo importante es ir a la pluma inspirada, como mencionaba usted, pastor, y recordar de que estos animales fueron creados por los hombres, fue una amalgamación de las especies de Dios creó, y que Dios solamente preservó en el diluvio, en el arca, las especies que Él había diseñado y creado. Así que eso es lo que el Señor nos dice. Sin embargo, la pregunta que Él dice, la siguiente pregunta, pastor, sobre si es que la creación está en pausa y continuará después de que sea la tierra redimida, ¿qué podemos decir al respecto sobre ese punto específicamente? Bueno, yo tengo una serie sobre el sábado, en la creación, la redención y en la recreación. Y una de las cosas que yo menciono en esa serie es que cuando Génesis 2 y 3 dice que Dios reposó el séptimo día, la traducción reposó no es la mejor traducción. En realidad debemos decir que cesó. Así se usa muchas veces en el Antiguo Testamento. Es decir, la palabra Shabbat, que se usa ahí 2 veces en Génesis 2, 2 y 3, no significa primordialmente la calidad de reposo que disfrutó Dios. Dios descansó. Claro. No es eso, sino que cesó o dejó de crear. Correcto. Y todavía está dejando de crear. No volvió a comenzar un ciclo de 7 días el siguiente día después de la primera semana. Claro. Y eso lo sabemos si quieres leer Hebreos el capítulo 4, 3. Correcto. Que está ocurriendo 4,000 años después de la creación. Dice que Dios todavía ha estado cesando o reposando desde la creación del mundo. Dice allí en el Hebreos 4:3, pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. O sea que aún en la época que se escribió el libro de Hebreos, el Señor Jesús todavía estaba cesando de sus obras de creación. Correcto. Ahora, la pregunta clave, entonces, ¿estamos en una época de suspenso de la creación? Sí, la respuesta es, la pregunta es, por otra parte, ¿qué opina del concepto de que la creación está detenida mientras se consuma totalmente la salvación y luego continuará después del juicio final, después del milenio? Eso es correcto, porque después del milenio, sí, Dios va a destruir la tierra, o la va a purificar la tierra, luego va a hacer cielos nuevos y tierra nueva, y va otra vez a hacer lo que hizo al principio, va a empezar un nuevo ciclo de 7 días. Así que entre el primer ciclo y el último ciclo, Dios ha estado cesando o está parado de su obra de creación. Y así lo reflejan algunas versiones bíblicas. Correcto, pastor. Ahora, algo interesante, quizás para tratar de comprender esto un poquito mejor. Si la creación, cuando se hizo el inicio, la creación de la tierra, según la palabra, y el capítulo 2, versículos 1 y 2, menciona allí que fueron pues acabados, o sea, terminados la creación de la tierra. No había nada que faltaba en la tierra, no había nada que faltaba. Y lo único que Dios dio al dar al hombre, le dijo, ok, lo que falta es otros seres humanos, multiplíquense, van a tener familias y cosas por el estilo. Entonces, eso era lo que terminaba o faltaba por crearse en el planeta Tierra. Si el hombre no caía en pecado, pues no tendría que continuar una creación en la tierra. La tierra estaba ya lista. Lo que se debería es solamente procrear y tener más hijos, ¿no? y más de esto. Pero por el pecado, cuando vino el pecado, la tierra empezó a caer en una degeneración y por supuesto terminará en un caos. La tierra quedará como en el inicio, desordenada y vacía.
Jeremías 4 lo dice. Correcto. Y entonces, la tierra estaba desordenada y vacía. Exactamente. Entonces ahí es cuando Dios tiene que hacer otra vez la obra de recreación. Entonces, que solamente para como tratar de definir esto, ¿no? De que no es que la tierra se paró porque estaba faltando algo por terminar en la creación de la tierra. Exacto. Dios terminó y estaba lista para que se mantenga así, hermosa. Pero por el pecado es que se hace necesario una recreación en el futuro. Ahí es que Dios va a dejar de cesar. Claro. Yo no creo que después de la recreación, yo no creo que vaya a crear otros mundos. Ese es mi concepto personal. Claro. O sea, no tengo una así dice Jehová. Claro. Pero la gente dice, pastor, ¿cómo sabe usted que cuando Dios haga cielos nuevos y tierra nueva lo va a hacer en 7 días, como al principio? Bueno, uno no tiene que tener la sabiduría de Salomón para entenderlo. Claro. Isaías 66, versículos 22 y 23 dice que vamos a ir a adorar delante del Señor de sábado en sábado. Sí. Ahora, no puede haber un sábado, séptimo día, sin los primeros 6. Correcto. O sea que Jesús va a hacer lo que hizo al comienzo. Cuando la tierra estaba desordenada y vacía, lo que va a hacer es hacer cielos nuevos y tierra nueva en 6 días. Luego el 6º día cesa y el 7º día reposa o cesa de su obra de recreación. Así que en esta pregunta es correcto lo que la persona está diciendo. ¿Qué opina del concepto de la creación? Está detenida mientras se consuma totalmente la salvación y luego continuará después del juicio final postmilenio. No significa que después del milenio Dios va a hacer 6 días de trabajo, 7º día, luego otros 6 días de trabajo, 7º día, otro día, 6 días de trabajo, 7º día. En ese sentido no va a continuar, sino que ahora se va a interrumpir el cese que ha tenido desde la primera semana para cumplir la segunda semana y luego entonces creo yo que ya no va a crear más mundos porque el universo ha sido vacunado y es necesario que la gente sea testigo ocular del plan de la salvación, es la vacunación del universo. Amén. Y pastor, por supuesto, existe, bueno, no sabemos cuántos mundos, planetas que el Señor tiene sus huestes, sus súbditos, sus criaturas en estos lugares, ¿no? Como no tenemos conocimiento de esto, Dios no nos lo ha revelado, simplemente sabemos de que existen otros mundos en este universo que están poblados, que tienen criaturas hechas por Dios. Todas estas cosas pues podremos encontrar y entender más de lo que Dios tenía como plan en esta restauración. Pero lo importante es de que hay que entender de que el Señor deja en la palabra establecido de que el cielo estaba lleno de ángeles y tenía un número de ángeles. La tercera parte de esos ángeles se apartan o siguen a Satanás y Dios, en vez de poner ángeles o crear más ángeles para suplir a esa tercera parte, en realidad se enfoca ahora en el hombre y el hombre es el que va a tomar este lugar, por decirlo así, de esta tercera parte que se reveló de Dios. Entonces, de alguna forma nos da una dimensión en este conflicto cósmico de que, como usted menciona, tal vez el plan de Dios termina con nuestra redención en el sentido de crear y crear y crear, ¿no? Y más va a enfocarse ahora en este aspecto de mostrar lo que significó el amor de Dios y lo que Cristo hizo por salvarnos, ¿no? Quería nada más mencionar, ya que estamos terminando el programa, que apreciamos mucho el apoyo que nos brindan las personas que ven este programa. Amén. Nosotros somos un ministerio que depende de los donativos de la gente. Amén. Así que si pueden, por favor contribuyan para que podamos continuar. Y no solo eso, sino que también apóyennos con sus oraciones. Amén, pastor. Agradecemos mucho a ustedes, queridos amigos, que nos apoyan, que nos mantienen sus oraciones. Y no dejen de enviar sus preguntas aquí a Me Gustaría Saber para poder recibir su inquietud. Que Dios les guarde y les bendiga. Bendiciones.